En este video revisaremos cómo trabajar Citavi en Microsoft Word. Este video está dentro del contexto de herramientas de investigación. Para poder trabajar de manera correcta en Microsoft Word, deberemos revisar y saber con precisión cuál es el proyecto que vamos a estar trabajando dentro de Word. En este caso, voy a entrar rápidamente a Investigación Colaborativa, que es el proyecto que en principio habíamos estado trabajando previamente. Listo, ha cargado ya el proyecto. Hice algunas pequeñas modificaciones con respecto a las citas y con respecto a los artículos que tenía insertados. Todo esto es simplemente como un proceso que ejemplifique el cómo trabajar y analizar documentos dentro de Citavi. Una vez entonces que nosotros ya hemos analizado los documentos, hemos seleccionado las que van a ser citas textuales y hemos inclusive seleccionado aquellos fragmentos que los vamos a convertir en paráfrasis, ahora sí, digamos, podríamos retocar los últimos detalles para ya llevar el proyecto a Microsoft Word. Voy a irme rápidamente a esta primera nota que tengo y me voy a dirigir a la sección de citas y comentarios. Vemos, por ejemplo, aquí en este momento que existe una cita indirecta. Como se observa, no tenemos ningún texto y esto en realidad lo que hay que hacer es corregirlo. Vamos a ir directamente a la cita indirecta y vemos que el texto es este. A la fecha tienen casos confirmados 123 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 89 municipios con casos activos. Lo que estoy haciendo entonces en este momento es identificar la cita indirecta, pero falta como tal la paráfrasis, es decir, las citas directas al final de cuentas nos sirven para construir una paráfrasis. Esto implica que yo debería poner con mi propio texto estas ideas que aparecen ahí en esa sección. Voy a pausar el video unos segundos. Listo, he realizado ya una paráfrasis. Entonces se observa que he escrito lo siguiente. Para fechas de inicio del mes de septiembre, en el estado de Jalisco casi el 100% de los municipios presentaban casos de COVID. Aunado a lo anterior, para esas mismas fechas, más del 75% sus casos eran activos. En realidad lo que estoy haciendo es parafrasear estos datos que aparecen aquí. Listo, ya ha quedado como tal la paráfrasis dentro de la cita indirecta. En principio, cada vez que nosotros hagamos paráfrasis, cada vez que hagamos citas indirectas, deberíamos estar integrando el texto de nuestra paráfrasis. Voy a dejar estas citas indirectas así para no perder tanto tiempo, pero la idea es que entonces cada una de esas citas indirectas contengan un texto que ha sido escrito por nosotros mismos. Quiero mencionar también que debemos de definir con claridad si dentro de Citavi vamos a poner las comillas de las citas textuales, por ejemplo, en este caso la voy a agregar así, o eso lo vamos a hacer dentro de Word. Es importante tenerlo claro porque todas las citas textuales deben de tener las comillas. En este caso las agregué ahorita para mostrar, digamos, de manera rápida que deben de llevar esas comillas, ¿no? No obstante, no las voy a poner todas para nuevamente no hacer el video tan largo. Voy a revisar finalmente que el estilo de cita ya esté preconfigurado con APA, en este caso está APA séptima edición y listo. Ya prácticamente están los últimos detalles de nuestro proyecto en Citavi. Ahora lo que vamos a hacer es rápidamente abrir el software de Microsoft Word, donde podremos trabajar el informe de investigación. Lo que vamos a hacer ahora es que en el menú superior, en la parte de más o menos en el centro, desde como yo lo estoy mirando aquí en mi interfaz, aparece el botón de Citavi. Lo que vamos a hacer a continuación es desplegar el panel de tareas. Vemos entonces ahora un panel que nos presenta los proyectos que en principio aparecen cuando recién abrimos el software de Citavi. La idea es entonces que yo identifique aquel que quiero estar trabajando aquí dentro de Word y entonces simplemente prosiga dándole un clic. Me está dando una diferenciación entre proyectos abiertos y últimos proyectos utilizados. Voy a elegir investigación colaborativa, que es el proyecto que me interesa ahorita. Listo, ya se han cargado las categorías, los títulos e inclusive vemos que aquí mismo están las citas textuales, las citas indirectas, etcétera, etcétera. Esto es lo relevante de Citavi.
porque me permite traer todo ese trabajo que yo ya hice dentro del software hacia un editor de textos, en este caso Microsoft Word. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un proceso bien sencillo bajo dos lógicas. Primero, si no tenemos una plantilla, podríamos insertar todas las estructuras que habíamos construido con las categorías, así como a su vez todas las categorías propias del proyecto de investigación. Esto les pido, si no se comprende, que vean los videos anteriores. Pero, como se observa aquí en conocimientos, tenemos entonces todas estas categorías estructurales y todas estas categorías que tienen que ver con el conocimiento. Los títulos aquí aparecen de alguna manera con categorías, nos está diciendo que son 5 títulos sin categorías, no aparecen dentro de las categorías porque no les di en general una categoría, eso es algo que no me interesa. Lo que sí me interesa es que en conocimiento todo esté completamente categorizado. Lo que haré entonces a continuación es utilizar esta lógica en la cual no tenemos la plantilla. Para ello simplemente voy a elegir mi primera categoría, le voy a dar botón derecho y enseguida me voy a ir a la función de insertar categorías y elementos de conocimiento. Yo lo que quiero en este momento es que todo mi trabajo hecho en Citavi se vacíe directamente en Microsoft Word. Entonces para ello voy a seleccionar todas las categorías. Una vez que he hecho esto, el software va a empezar a hacer lo suyo, Microsoft Word va a empezar a hacer lo suyo y entonces vemos cómo de manera automática se están insertando todas las estructuras, todas las categorías de estructura y también todas las categorías de contenidos. Esto nos facilita enormemente el trabajo porque ya vemos una estructura clara que inclusive integra a su vez las referencias en el formato APA de séptima edición que yo había seleccionado previamente. Observamos entonces que mi análisis ya está contando como parte de mi informe de investigación. En este momento tenemos más de 4 páginas donde ya insertamos todas esas citas y todas esas paráfrasis que en principio queríamos que se integraran. Observamos que también las citas textuales están ya citadas como tal de manera correcta. Por ejemplo, vemos que aparece el apellido y luego el año. Faltarían algunos detallitos, por ejemplo, de corrección de la página, el número de página, pero ya son detalles mínimos que podemos estar revisando poco a poco. Aquí, por ejemplo, si se ha integrado, en realidad lo que está sucediendo acá es que debe de ser un documento que no tiene numeración de página y pues simplemente nos agrega. Pero aquí, en el caso de los libros, estamos viendo que sí aparecen de manera correcta las páginas. Entonces, inclusive hasta eso está citado de manera correcta. Ok, ¿qué prosigue ya en estos términos? Pues depurar lo que esté mal. Por ejemplo, vemos aquí que estas citas indirectas no nos están funcionando porque no realizamos paráfrasis, no las construimos como tal dentro de nuestro proyecto de Citavi. Eso en una investigación normal no pasaría porque deberíamos construir todas las citas indirectas con una paráfrasis. Pero listo. Lo que en principio deberíamos hacer a continuación es simplemente empezar con la redacción. En este proyecto de investigación desarrollaremos un análisis documental, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a escribir y vamos a hacer nuestra propia redacción donde estemos vinculando estas citas que ya están ahí. Y lo importante es que ya están situadas en el lugar preciso, en el lugar correcto donde yo las requiero. De forma que simplemente hago las articulaciones entre mi redacción y las citas textuales y sigo simplemente construyendo más y más información. Se puede ser, digamos, representativamente un texto mío que esté articulando la cita anterior, ¿no? Damos un salto de párrafo, etcétera, etcétera. Seguimos con nuestras articulaciones de idea y listo. Hacemos la investigación de una manera muchísimo más fácil. Este proceso nos deja ahora o nos permite no estar saliendo, por ejemplo, a notas que tengamos a mano o a notas que hayamos dejado en un documento de Word, porque esto es completamente ineficiente, ¿no? Probablemente alguno de nosotros esté acostumbrado a tomar notas en un cuaderno. Está bien, es un método que ha servido, pero a estas alturas, con el uso de la tecnología, se facilita mucho más. Si tuviéramos las notas en nuestro cuaderno, ahorita en este momento estaríamos escribiendo cita textual tras cita textual, inclusive con la posibilidad de cometer errores en la transcripción. Y bajo esta lógica del funcionamiento de Citavi, lo único que hacemos es insertarlas. Espero que esté quedando claro entonces el proceso
de desarrollo de un informe de investigación con base en un análisis de Citavi. Aquí acabo de mostrar entonces la primera opción, es decir, cuando no tenemos una plantilla y queremos insertar todo de un mismo momento. Pero ¿qué pasa si yo requiero abrir una plantilla o yo tengo una plantilla y simplemente quiero ir insertando sección por sección? Eso es lo que voy a mostrar ahorita a continuación. En este momento tengo abierta una plantilla de trabajo que probablemente sea requerida para mis estudiantes. Si tú eres uno de mis estudiantes, entonces en principio esto lo deberías hacer o tu trabajo lo deberías hacer bajo esta lógica. Tenemos entonces ya la estructura, previamente ha estado construyéndose y ahora lo que sigue es encontrar las secciones donde debe de haber una redacción importante como tal. Vemos por ejemplo que aquí en marco conceptual nos está pidiendo una extensión por ejemplo de una cuartilla. En estas secciones es donde se debe de argumentar como tal este proceso que hemos estado construyendo en la investigación. Para ello regreso nuevamente al menú de Citavi, me voy al panel de tareas y ahora abro el proyecto que necesito, que en este momento ya está abierto porque lo tenía previamente abierto en el otro proyecto, y ahora me voy a la sección de conocimiento. Me posiciono en marco conceptual, le doy clic aquí dentro de mi casilla y ahora lo que sigue es darle simplemente un doble clic. Observamos que al darle un doble clic se pone mi nivel, es decir, este nivel que tiene que ver con el subtítulo. En este momento esta situación no me sirve porque ya tengo el título previamente, entonces voy a deshacer la acción y simplemente ahora voy a darle un doble clic a la cita. Y observamos que ahora sí se ha insertado esta cita. Vemos que ya aparece el apellido y el año. Y entonces en principio nosotros tendríamos que estar desarrollando, por ejemplo, con un texto introductorio, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar articulando mis ideas con las citas textuales que yo tengo aquí. Y entonces, por ejemplo, ya tendría ahí una cita textual. Podría inclusive explicar esta idea de la cita textual por medio de un texto mío y también vinculándolo, etcétera, etcétera. Hacemos lo mismo con las siguientes citas. Por ejemplo, aquí voy a supuestamente escribir un texto y ahora adelante voy a posicionarme en otra de las citas y le voy a dar un doble clic. Vemos que ha pasado el mismo proceso, se ha insertado esa cita de manera directa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos esto? ¿O qué pasa, por ejemplo, con la bibliografía? Hace rato, con un solo clic, se insertó todo, ¿no? Como lo vimos. Ahora también se está insertando la bibliografía, pero hay que tener claridad cómo justamente se nos está insertando. Observamos que esas referencias bibliográficas aparecen al final de todo el documento, es decir, aquí en la plantilla, previo a la inserción de estas dos citas que me aparecen ya, por cierto, con una flecha en color verde, no estaba esta sección, pero ahora sí ya me aparece. Bajo esta lógica, lo único que podría hacer es quitar esta sección y listo, ya está como tal esto de manera coherente. Entonces, cuando nosotros insertamos, por ejemplo, una cita textual, voy a poner ahorita en esta sección de interpretación una cita, por ejemplo, de interpretación. Esta que me interesa que está en el apartado de interpretación. Le voy a dar entonces un doble clic y vamos a ver que a continuación la bibliografía de Morales 2009 se va a agregar hacia el final. Yo no tengo que hacer nada, esto es un proceso automático y en realidad simplifica bastante este proceso de construcción del informe. Entonces, cada vez que yo inserte una nueva cita, no me tengo que estar preocupando, digamos, por las referencias bibliográficas porque ya se van a insertar de manera automática. Con esta explicación terminaría ya de presentar la segunda manera de trabajar con un proyecto de Citavi. Ya sabemos entonces, podemos insertar todas las categorías o ir insertándolas una por una según los requerimientos. La última recomendación que podría dar al respecto de este proceso es simplemente tener cuidado con una cantidad de citas textuales muy grande, sobre todo cuando se trata de trabajos pequeños. Es decir, no se vale en general tener un 50% del texto de puras citas textuales y el otro 50% de paráfrasis o de escrito. En realidad, las citas textuales deben utilizarse de manera adecuada, sin que represente tanto texto, de forma que en realidad el que esté construyendo la investigación sea el investigador. Una última cuestión que me gustaría agregar ya para cerrar esta serie de videos es que cuando estamos trabajando en Microsoft Word podemos también trabajar de manera colaborativa. Es decir, este proyecto probablemente lo desarrollamos de manera colaborativa, que esa era justamente la idea, y ahora también
este documento de Word lo podríamos seguir trabajando de manera colaborativa. Para ello, lo único que tenemos que hacer es subir nuestro documento en la nube de Microsoft y entonces compartir ese documento para que sea editable, por ejemplo, en la web. Si tienen un Office que sea compatible, digamos, con el trabajo en la web, como por ejemplo Office 365, entonces también los podríamos compartir los documentos directamente desde el mismo software. En este caso, dentro de mi software de Microsoft Word, tengo el botón compartir que está aquí en la parte superior a la derecha y entonces lo único que tendría que hacer es elegir la fuente de la nube donde yo la voy a guardar este documento y entonces comenzaría a compartir cada uno, digamos, de los documentos que yo quiera estar trabajando de manera colaborativa. Un proyecto de esta naturaleza implicaría, por ejemplo, que un investigador trabaje el apartado del marco conceptual, pero bien podría estar trabajando otro investigador con su parte del diseño metodológico. Y así simplemente se distribuiría como tal la organización de todo el informe de investigación, así como a su vez se distribuyó el proyecto de investigación dentro de Citavi cuando se estaban analizando las notas hemerográficas o los documentos en general. Espero que estos videos ayuden a comprender de manera general un proceso de investigación, así como a su vez implementar técnicas y herramientas de análisis.